Y abrimos como cada semana nuestro consultorio laboral. Está Jorge Goniat con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Cise, ¿cómo te va? Hoy para hablar de otro eslabón de la salud que tiene que ver con la escala salarial de las farmacias, en las farmacias. Exacto, vamos a charlar un poco sobre el convenio 426 del 05, que acá en la ciudad de Santa Fe es un convenio especial, no es el convenio colectivo que se aplica a nivel nacional. Y queríamos resaltar dos o tres aspectos importantes que tiene. En primer término, como los trabajadores estarán al tanto, generalmente cuando una persona ingresa a trabajar, ingresa como empleado de segunda categoría. Y ahí vemos que para justamente el mes de abril ya se previó un aumento que coloca el básico de esa categoría en 506.000 pesos, con una suma bastante importante en carácter de no remunerativa que lo eleva a 565.000. Esto es importante destacarlo porque además de esto, el personal de farmacia tiene numerosos adicionales que son importantes, que lo colocan con un sueldo bastante acomodado, por así decirlo, con el resto de los trabajadores, pero justamente en virtud de la especialidad que cumplen este conjunto de trabajadores que controlan, por así decirlo, la circulación de los medicamentos y por lo tanto está comprometida la salud pública, tienen muchos beneficios y se traduce en su salario, entre otras cosas. Otro tema muy importante aquí es que el trabajador, o que el convenio, perdón, prevé una movilidad salarial ascendente automática, por así decirlo. Generalmente cuando el trabajador ingresa como justamente empleado de segunda categoría, si hace el curso de auxiliar en farmacia, auxiliar técnico en farmacia, que lo prevé justamente el mismo convenio, automáticamente pasa a la segunda categoría más importante, que es el empleado de primera categoría. O sea que cuanto más capacitado es, mejor la categoría y es automático el cambio. Exacto. Esto es muy importante porque justamente al estar controlando o verificando la aptitud de los medicamentos que recetan los profesionales médicos, promueve la capacitación del trabajador y si cumple justamente con estos requisitos, automáticamente se lo eleva a personal de primera categoría. Pero si no lo hiciera, es muy importante saberlo, el convenio preveía hasta hace un par de años que al cumplir 5 años de antigüedad en este puesto de trabajo, en esta categoría profesional, que es una de las más menores, por así decirlo, automáticamente ascendía a la categoría justamente por la experiencia adquirida dentro del establecimiento. Acá hubo una modificación, se elevó de 5 a 6 años el límite mínimo exigido en trabajar en segunda categoría para poder reconocerle como empleado de primera categoría y pasó a 6 años mínimo el trabajador. O sea que capacitación o experiencia son los dos, digamos, componentes que te hacen elevar la categoría. Elevar la categoría a trabajador de primera. Y fíjate vos, déjame también resaltar que si un trabajador está en primera categoría o empieza a cursar, como muchas veces sucede, la carrera de farmacia, es una carrera universitaria, el farmacéutico que todos conocemos, al haber terminado el segundo año y poder acreditarlo con los respectivos comprobantes de la universidad, el trabajador igual recibe ese beneficio. Es decir, no solamente haciendo el curso de auxiliar de farmacia, sino si el trabajador quiere progresar y se inscribe como farmacéutico y empieza a cursar la carrera, a los 2 años también recibe este beneficio. Bueno, son parámetros que nosotros buscamos resaltar porque justamente la capacitación permanente del trabajador le otorga un plus adicional que se le equivale o se le refleja en su salario y puede reclamarlo. Igualmente hay roles que se cumplen en las farmacias. De acuerdo a ese rol también hay diferentes escalas. Sí, justamente. Por ejemplo, un tema muy importante es el farmacéutico que todos conocemos, el director técnico de la farmacia que tiene que haber en toda la farmacia, tiene que ser un profesional y tiene que controlar que la receta emitida por el profesional médico esté conforme a los parámetros que se le exige, tanto desde el punto de vista farmacéutico como también desde el punto de vista de las obras sociales o de los organismos que son los encargados posteriormente de reintegrar los distintos porcentajes que prevén las obras sociales. Y asimismo el empleado de primera categoría también
tiene justamente la obligación de controlar, no el de segunda categoría, porque vimos que no estaba capacitado, pero sí el de primera categoría tiene la obligación y por eso percibe un adicional sobre su salario básico y sobre el adicional por antigüedad, que es muy importante, del 20% más. Es decir, que esos salarios que estábamos viendo recientemente en la placa, si es un trabajador de primera categoría, percibe el adicional del 20%, y además, Gisela, el adicional por antigüedad, que en este sector es muy importante porque no se computa como comercio, sino que a partir de los 5 años, el trabajador a partir del año percibe el 5% de adicional por antigüedad. Y a los 10 años se duplica esto, pasa al 10%. Todos estos parámetros que son remunerativos influyen asimismo en este adicional de capacitación y de 20% que tiene el empleado de primera categoría y el farmacéutico, que es del 50% del adicional, que elevan considerablemente. Pero destacamos que estos adicionales son justamente por esa tarea que tienen de controlar la aptitud de la receta y de la venta de medicamentos. ¿Y se contempla, por ejemplo, en el régimen laboral la cantidad de horas trabajadas y el horario? Porque también no es un horario habitual siempre el de las farmacias. Bueno, muy buena pregunta, te agradezco que me lo preguntes. Bueno, justamente tienen un régimen un poquito mejor que la ley de contrato de trabajo. El límite máximo normal es de 45 horas semanales. Y el convenio de Santa Fe tiene una particularidad muy importante. Cualquier hora trabajada que hagan nocturnas van a recibir el 100% adicional por estas horas, que no lo prevé en otros convenios ni siquiera la ley de contrato de trabajo. O sea que es un beneficio muy importante. Tanto las horas nocturnas semanales como los fines de semana se perciben al 100%. La única salvedad o el único requisito que tienen para no recargar tanto al trabajador es que entre jornada y jornada de trabajo el trabajador tenga un descanso como mínimo de 12 horas. Entonces, esto tenerlo en cuenta porque justamente un beneficio adicional que prevé reduce la jornada laboral considerándola con la ley de contrato de trabajo y se ve reflejado automáticamente también en el incremento salarial. Y eso tiene que ver también con la manipulación de los medicamentos. Sí, ¿no? Los cajeros también, déjame decir que el sector de los cajeros, que hemos visto que en las grandes farmacias generalmente existe más de una persona, también tienen un adicional especial, no solamente el fallo de caja, sino otro adicional más que tiene el convenio y que incrementa todas las remuneraciones. Aprendimos un poquito más hoy. Bueno, ¿sí? Vamos a estar a disposición de la gente y que por favor controlen sus recibos de sueldo y controlen la cantidad de horas semanales que realizan. Excelente consejo, gracias como siempre. No hay por qué, hasta la próxima. Hasta la próxima semana.